Si usted se da cuenta, abunda el pecado. Abunda, ¿qué más? Las enfermedades. ¿Se han dado cuenta cómo las enfermedades están aumentando? ¿Se ha dado cuenta cómo están aumentando? Está aumentando la depresión, está aumentando la ansiedad, está aumentando, ¿qué más? El estrés, está aumentando una cantidad de cosas. Y hasta ahora empezó a aumentar, ¿qué? Un problema mayor que se llama el suicidio. El suicidio va a ser uno de los aumentos grandes, tanto en los niños como en los varones adultos. Son cosas que se han venido manifestando y se seguirán manifestando. Así que todo lo que podemos ver demuestra que algo está pasando. Ahora, escuche esto. En medio de todo esto, ¿qué estamos viendo? La desesperación. La desesperación. La gente anda, número uno, frustrada, amargada, deprimida y desesperada. Entre más días es peor la situación y esto no va a parar. Primero, porque está profetizado en la palabra. Segundo, porque está diagnosticado en la agenda, que ya no es una agenda 2030, ahora es una agenda 2040. Todo se está llevando a que vayamos hacia un colapso. Y en la medida que pasa el tiempo, vamos a ver cómo aumenta esta desesperación. Esto está llevando a lo que yo dije: estrés, ansiedad, depresión, suicidio. ¿Por qué la depresión? Porque la gente pasa mucho tiempo en el pasado. ¿Por qué el estrés? Porque la gente no sabe manejar el presente. ¿Por qué la ansiedad? Porque hay mucha incertidumbre hacia el futuro. Ese es el problema. Es un flagelo emocional porque no hay un conducto directivo desde la persona que le permita comprender muchas cosas. Y el problema es que hay dos virtudes que se están muriendo, que se llaman la fe y el amor. Todo esto está llevando a la gente ¿a dónde? A encontrar una sola salida. ¿Cuál es la salida? Suicidio. Suicidio. Esta semana pasada, en nuestra zona, una madre le quita el celular a su hijo. Se lo quita porque parece ser que ya lleva mucho tiempo. La demora fue que le quitó el celular y el jovencito fue y se ahorcó. Eso es lo que estamos viendo. Pareciera ser que no hay otro camino, solamente ese. Hay un animal que nos ayuda a comprender un poco lo que vamos a tocar: la boa. La boa es una serpiente que caza sus presas para alimentarse y no le importa el tamaño. Se da la tarea de matarla y comérsela. Se da la tarea. Pero lo impresionante es la forma como logra cazarla y matarla. ¿Cuál es el método que usa la boa? Constricción. Lo que hace es apretar la presa, ¿hasta qué? Hasta asfixiarla. Ese es el método, la asfixia. La va enrollando, la va apretando hasta que la presa deje de respirar. El objetivo es afectarle su respiración. Y cuando yo veo este animal, me doy cuenta que es el trabajo que tiene Satanás. Así trabaja el maligno, así trabaja Satanás. ¿Qué va haciendo Satanás con una persona? La va enrollando, la va enrollando, la va enrollando en muchas cosas. Va enrollando la vida de la persona con seducción. ¿Hasta qué? Hasta hacerlo caer. Hasta hacerlo caer. Hasta hacerla caer. Escuche eso. Trabaja en ello hasta hacerlo caer. Escúcheme. ¿Cuál es la tarea fundamental de Satanás? Hacernos caer. Esa es su tarea. Él no se dedica a otra cosa.
Su tarea es esa y no importa el tiempo que corresponda, trabajará hasta lograrlo, hacernos caer. ¿Y en qué es lo que Satanás trabaja para hacernos caer? Dígale al que está a su lado, en su propia debilidad. Él no se va a poner a trabajar en lo que nosotros somos fuertes. Él sabe que en lo fuerte somos ¿qué? Fuertes. ¿En qué trabaja el diablo? En lo que sabe que somos débiles. Él usa nuestra debilidad. ¿Y qué hace? Usa la debilidad y hace que a través de esa debilidad perdamos, caigamos, y luego que nos tiene en el piso, ¿a qué se dedica? A acusarnos, a acusarnos. Y empieza el trabajo hasta asfixiarnos, haciéndonos creer la mentira de que ya estamos perdidos, de que ya no hay nada que hacer. ¿Y a dónde llega el diablo con todo esto? Hasta el momento de hacernos perder nuestra propia identidad. Identidad. Estos días que he atendido tanta gente, pastores, líderes, estoy asustado. ¿Cómo oír a un hombre o a una mujer que ha sido de Dios comportándose peor que un impío? Y preguntarle, ¿por qué piensas así? ¿Por qué actúas de esta manera? De hecho, a alguien le dije, escúchame, si tú vas a actuar igual que actúan las inconversas, entonces, ¿para qué el evangelio? O sea, si nosotros vamos a actuar igual que los inconversos, ¿de qué sirve la cruz? Y yo me pregunto, Dios, ¿qué nos pasa? Porque con los que estoy hablando no son impíos, no son inconversos, son creyentes, son líderes y hasta pastores. ¿Y por qué se justifica sabiendo que lo que está haciendo no está bien? Entonces empiezo a notar que hay un trabajo del diablo sobre la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque él sabe que si perdemos nuestra identidad espiritual, nos hace sus esclavos por derecho concedido. Nos hace sus esclavos por derecho concedido. Entiéndame esto. Usted y yo siempre hemos creído que el diablo no nos puede tocar. Y eso hasta el día de hoy lo creo. Pero descuidémonos espiritualmente y eso se cae. Eso se cae. Y nosotros nos podemos parar en la raya y decir, eso no es cierto. No, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y es aquí donde nosotros necesitamos entender esto. Cómo el enemigo puede llegar a hacer daño a alguien que profesa la fe. Porque él mismo le ha dado un derecho. Se llama derecho concedido. No es un derecho que el Señor le ha dado. Nosotros le hemos dado porque hemos perdido de vista lo que significa libre albedrío. El pasaje que leí solo 2 versículos, son 43 o 42 versículos. ¿De qué nos habla? El pasaje nos habla de una amenaza. ¿Quién está recibiendo la amenaza? El rey de Israel. Es una amenaza al rey. ¿Y cómo esto logra? Escúcheme. La amenaza que recibe el rey lo logra desestabilizar emocionalmente. Emocionalmente. Por eso nosotros tenemos que tener definido qué significa un hombre o una mujer espiritual. Porque si usted no tiene definido eso, usted no solo se confunde, usted mismo se engaña. Una persona no es espiritual porque ora. Una persona no es espiritual porque ayuna. Una persona no es espiritual porque lee la Biblia.
Una persona es espiritual porque emocionalmente es estable. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque no es una persona perfecta, sabe cómo tiene que ser su comportamiento. Entonces la oración, la palabra y todas las herramientas que podamos tener de Dios, la usamos para alcanzar ese nivel de estabilidad. Ahora, ¿qué pretende el diablo? Eso, desestabilizarnos. Eso es lo que busca él, desestabilizarnos emocionalmente hasta decidir entregarse en manos de él. ¿Por qué? Escúcheme, el rey se desestabilizó y en manos de quién se entregó. A ver, ¿en manos de quién se entregó? Del enemigo. Se entregó en manos del enemigo por una razón. Diga conmigo, miedo. Miedo. ¿Sabe qué estoy viendo últimamente? Que la iglesia ha vuelto a tenerle miedo. ¿A quién? Miedo. Cuando uno se llena de miedo, ¿qué está haciendo? Se entrega. Se entrega. El miedo. El rey se entrega por miedo. Cuando Dios se está dando cuenta que el rey se entrega por miedo, escúcheme, ¿quién aparece en escena? Dígame, ¿quién aparece en escena? Dios. Dios. Dios le habla claramente, viene a través de su profeta. ¿Y qué hace Dios a través de su profeta? Empieza a hacer tres cosas. Uno, direccionar. ¿A quién empieza a direccionar? Ojo, ¿quién es el rey? La máxima autoridad. Pregunto, ¿quién está perdiendo la dirección en la casa? ¿Quién está perdiendo la dirección en la empresa? ¿Quién está perdiendo la dirección en la iglesia? ¿Quién está perdiendo la dirección en la máxima autoridad? El trabajo del diablo, en cierta manera, no es con todos, es con el líder. ¿Por qué con él? Porque él es el que tiene la autoridad. La autoridad. ¿Qué hace Dios? Direcciona la autoridad. La está direccionando porque Él es el que está entrando en miedo y se está entregando en sus manos. Entonces lo direcciona. No solo lo direcciona, lo empodera. Porque Dios no solo me direcciona, Dios me empodera. Porque Dios no está de acuerdo. ¿De qué no está de acuerdo Dios? Que algo que Él me entregó a mí, por miedo lo pierda. Los hijos, por ejemplo. Yo no sé los suyos, pero los míos me los dio Dios, no el diablo. ¿Por qué los estamos entregando tan fácilmente? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La autoridad la empodera. Ahora, no solo la direcciona, no solo la empodera, sino que le da una orden. ¿Cuál es la orden de Dios al rey? Consentir, aguantar. ¿Cuál es? Atacar. Atacar. Hay asuntos en la vida, hay asuntos en la familia, hay asuntos en nuestro destino que no amerita una resistencia, sino que amerita un ataque. Atacar. El llamado que Dios le hace entonces a este rey es ataque al enemigo. Pero desde luego, para poder atacar a este rey, que según el rey de Israel era más grande, ¿qué se necesitaba? Fe. Y yo le pregunto, ¿qué le está pasando a nuestra fe? ¿Sabe cuál es el peligro que nosotros tenemos en la era del humanismo? Porque estamos en la era del humanismo.
que creemos más en los hombres que en Dios. Y déjeme decirle esto, los hombres pueden llegar a ser muy inteligentes en todas las áreas, pero nunca tendrán el poder que tiene Dios para hacer lo que Él sabe hacer. Ni psiquiatras, ni médicos, ni psicólogos, ni abogados, nadie puede llegar a hacer lo que Dios hace. Y es que Él puede volver a darle vida todo lo que está muerto. Pero nuestra fe está sufriendo un cambio. Está sufriendo un cambio. Era necesario, por eso Dios le habló. Dios le habla y en las palabras de Dios, ¿qué hacen? Empoderarle la fe a un rey que dejó de creer, a un rey que está en crisis y lo está empoderando. La fe impuesta en la orden que le da Dios. Y ahora vemos cómo este temeroso y obediente rey logra una victoria. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Déjeme decirle esto. No hay un tiempo en el que más tenemos que ejercitar la fe que esta. Este es el tiempo de volver al ejercicio de la fe, a volver a ver el Dios de los milagros de ayer. El Dios, mire, todo lo que Dios hizo ayer lo puede volver a hacer hoy y 1000 veces mejor, porque Dios es más poderoso. Pero el humanismo nos llevó a creer que nosotros lo hacíamos mejor. Y entonces estamos viendo a todos los creyentes, igual que el inconverso, corra al psicólogo y al psiquiatra, porque ahí está la respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. Usted y yo tenemos que aprender que el único que sana, libera y salva es Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Entonces necesitamos volver a esto. Necesitamos volver. Este rey termina escuchando a Dios, termina creyendo en Dios y Dios le da la victoria. Pero escúcheme, aunque recibe la victoria, le faltó entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque en medio de eso cometió un terrible error que le causó un daño muy profundo. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Hacer alianza. Hacer alianza. ¿Sabe qué significa eso? Eso es como una noche de estas, yo me atrevo a hacer una oración a medianoche y invocar el diablo. Y le decirle, mire diablo, pensándolo bien, ¿qué hacemos los dos agarrados? Hagamos una tregua. Usted allá y yo acá. No se meta conmigo y yo no me meto con usted. ¿Eso podríamos hacerlo? Póngase a hacer eso yo. El rey recibe la victoria porque Dios se la dio, pero comete un error. Y ese error le costó. Él ya había derrotado a su enemigo porque Dios le dio la victoria. Logró. Y cuando Dios lo entregó su mano y saber lo que tenía que hacer, ¿qué hizo él? Lo dejó ir con un pacto. ¿Cuál fue la orden de Dios? ¿Cuál es la orden de Dios con un adulterio? ¿Cuál es la orden de Dios con una fornicación? ¿Cuál es la orden de Dios con robar? ¿Cuál es la orden de Dios con las cosas que a Dios no le gustan? ¿Cuál es la orden? ¿Consentirlas? ¿Hacer alianza? ¿Hacer pacto? Eso es lo que ha venido sucediendo entre el pueblo creyente. Creer que lo que hace años y lo que está en la palabra era malo, ahora no es malo. Los tiempos han cambiado.
podemos modificar la Biblia. Eso no es verdad. La palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. La misma. No podemos hacer cambios creyendo que podemos hacerlo. Escuche lo que hay aquí. Escuche lo que hay aquí. El error que él comete, ya Dios le había entregado a su enemigo en su mano. Y ahora ¿qué hace? Lo que Dios no lo mandó a hacer. ¿Y qué perdió este rey frente al otro? Autoridad. ¿Qué nos hace perder a nosotros la autoridad? El pecado. ¿Cuánto creen que en Cristo nuestra autoridad es muy poderosa? Pero poderosa es poderosa. Usted puede leer en la Biblia. Pregunto, ¿la autoridad de Jesús era poderosa? Cuando lo miraban los demonios, ¿qué era lo único que podían hacer los demonios? Temblar. Impresionante. Cuando los demonios veían a Pablo, ¿cómo era eso? Cuando Robert Cayanya estuvo en Colombia, literalmente vi cómo los demonios gritaban cuando ese hombre entró al lugar. Gritaban. ¿Qué hemos venido perdiendo con el correr del tiempo? La autoridad. Seguimos con poder. Y hoy tenemos mucho poder, pero el poder nunca da autoridad. En cambio, la autoridad sí da poder. El poder me lo da una situación, un lugar, pero la autoridad me la da una condición. La condición espiritual en la que estemos viviendo es la que dice si tenemos o no tenemos autoridad. Y la autoridad no solo la reconoce Dios. ¿Quién también la reconoce? El diablo. El diablo. Fuera espíritu de mentira. Y si el diablo sabe que usted y yo somos mentirosos, lo único que va es a soltar la risa y decirle, colega, bájele. Bájele. ¿Qué pasó? Que este hombre no solo perdió su autoridad, también perdió su reino. ¿Por qué el diablo está entrando a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestras comunidades y está haciendo lo que quiere? Porque hemos perdido la autoridad de Cristo. Y cuando se pierde la autoridad, se pierde el territorio. Se pierde. El diablo vino por lo más preciado que Dios nos dio. ¿Qué fue lo que el rey enemigo le dijo al rey de Israel? He venido por quién. He venido por tus tesoros, he venido por tus hijos, he venido por tu familia. O sea, todo lo que Dios le había dado, ¿qué le dijo el diablo ahora? Vengo porque todo eso es mío. Todo eso es mío. ¿Qué debemos entender y aprender en este episodio bíblico acerca de la guerra espiritual? Y no abandone estas 4 palabras que no debe olvidar: sitio, miedo, alianza, desobediencia. Sitio, miedo, alianza, desobediencia. Lo primero que yo quiero que entendamos es cómo opera el enemigo. Versículo 1 al 12. ¿Cómo opera? Y lo primero que encontramos es el sitio. La forma antigua de doblegar a una nación era la siguiente: o la tomaban por la fuerza con guerra o la sitiaban hasta hacerlos rendirse y entregarse por completo. Eran las 2 formas.
entrar y pelear hasta que los derrotaban. O la otra era encerrarlos. Encerrarlos. ¿Qué era lo que usaban? Lo que usaban, número uno, la casa por cárcel. Los encerraban e impedían que entrara y salieran alimentos o agua. Impedía que entraran las cosas que necesitaban para subsistir. Desde luego, si no dejan entrar agua, si no dejan entrar alimento, ¿qué están haciendo con ellos? Los están asfixiando. Los están acorralando. Entonces, ¿qué provoca el sitio? Hambre, enfermedad. Es una forma de ir hasta que por hambre o por lo que sea terminaran ¿qué? Rindiéndose. Eso era lo que buscaban y lo trabajaban hasta que lo entendían. Pero la pregunta es, ¿qué buscaban ellos con ese sitio? Sus vidas, sus familias, sus riquezas y su gobierno. Sus vidas, sus familias, sus riquezas y sus gobiernos. Yo pregunto, ¿lo estamos viendo en América Latina? ¿O no? Lo estamos viendo. Paso a paso. Estuve en Cuba. En cada uno de los países donde veo poco a poco esto, yo digo, esto es espiritual. Esto es espiritual. Lentamente hacen un trabajo hasta que estas naciones quedan esclavas. Totalmente. Se pierden las vidas, se pierden las familias, se pierden las riquezas, se pierde el gobierno. Inmovilizarlos era la estrategia. ¿Para qué? Para desesperarlos. ¿Sabe por qué? Porque una persona desesperada se debilita. Y al debilitarse, se entregan fácilmente. Eso se llama derrota. ¿Qué es lo que busca un sitio como estos? Perder la libertad. Perder la libertad. Y cuando se pierde la libertad, empieza la esclavitud. Empieza la esclavitud. Mis amados, el punto de quiebre, ¿dónde está? Diga conmigo, el miedo. El miedo. Usaban todo este mecanismo para generar miedo. Eran amedrentados con mensajes de extorsión, de terror. Bombardeaban sus mentes hasta bloquearla y desestabilizarlos emocionalmente, haciéndolos perder el equilibrio. Observe cómo responde el rey. Él tiene autoridad, pero por el miedo, ¿cómo responde? Con una lealtad hacia el enemigo. Lo autoriza. Ojo, con lealtad lo autoriza y con su temor lo legaliza. Porque el miedo, sin darse cuenta, estaba legalizando a su enemigo. ¿Y qué terminó haciendo por ese miedo? Alianza. ¿Y qué sucede cuando hacemos una alianza con el enemigo? Entregamos la autoridad y el gobierno. Entregamos la autoridad y el gobierno. Mis amados, el miedo es la más grande discapacidad y forma de asfixiar. Los dardos del maligno, ¿para qué vienen? Vienen para desesperar, vienen para desestabilizar, hasta derribar al creyente.
Y un creyente que sabe quién es su Señor, que sabe quién es su Dios, de un momento a otro, ¿cómo termina hablando? Peor que un inconverso. ¿Y sabe qué es lo más duro hoy en día? Encontrar inconversos dándole aliento a los cristianos. Eso me dijo un pastor. Usted puede creer que llegué al consultorio y cuando yo llego, como el diagnóstico fue tan delicado, yo iba derrotado. Y el médico, al verme con esa cara de muerte por la situación que tenía, se salió de su silla, se sentó a mi lado, me puso su brazo encima y empezó a darme palabras. Y ese hombre me hablaba y yo sentía que algo estaba pasando, a tal punto que le pregunté: doctor, ¿usted es cristiano? Dijo que cristiano, yo soy ateo. Y me dice: pastor, y me dio una terrible vergüenza. Ahora, no es que sea malo que suframos crisis. ¿Qué es lo que no está bien? Que actuemos como si nuestro Cristo estuviera muerto. Déjeme decirle esto: nuestro Cristo sigue vivo y es Rey de Reyes y Señor de señores. Pero el enemigo está ganando terreno con nosotros al hacernos creer otras cosas totalmente diferentes. ¿Qué pasó? Se rindió, perdió la libertad, autoridad para defender lo que era de él. ¿Qué estaba entregando? No solo la vida, estaba entregando la familia, estaba entregando la riqueza, estaba entregando todo. Y a veces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo mismo. Ben-Hadad, ¿sabe qué significa? Rey de la tormenta. ¿A qué vino este rey? A traer una tormenta. A eso viene el enemigo. ¿A qué viene? A atormentarnos. Y si el enemigo logra venir a nuestra vida y a nuestra casa y a nuestra nación, a atormentarnos, ¿qué va a lograr? ¿Sabe qué va a lograr? Va a lograr robarnos la paz y la fe. Y no vamos a poder vencerlo. No vamos a poder vencerlo. Así que este es un primer punto. Debemos entender que este enemigo ataca de adentro hacia afuera. ¿Por dónde empieza? Por la mente. Por la mente. Así que tenemos que hacernos esta pregunta sin miedo. ¿Estaré sitiado espiritualmente? ¿Cuáles son los síntomas de una persona cristiana sitiada por el enemigo? Número uno, no ora. No ora. No logra llevar una vida de oración. No estudia la palabra, no la lee. Una persona cuando está en una situación de estas empieza a tener internamente un vacío que ni siquiera se da cuenta cómo habla. Empieza a justificar cosas que sabe que son pecado. El enemigo estará haciendo algo en mi vida. ¿Por qué estoy tan enfermo últimamente? Me paro de esta, me vaya a esta, me pasa esto, me va por esto. O sea, ¿es el tema de Dios? ¿Dios quiere tenerme así todo el tiempo? ¿O será que estoy haciendo algo mal hecho?
¿Cuánto hace que no busco a Dios con el alma? Porque se supone que si somos cristianos, ¿cuál debería ser nuestra mayor pasión en la vida? Buscar a Dios. Pero ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué cuando intento buscarlo es cuando más se me atraviesa esto y aquello? Ahora preguntémonos esto: ¿por qué estamos cayendo en cosas que sabemos que no son correctas? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace muchos, pero muchos años, estábamos en un culto. Este no era el templo, era pequeñito. Era domingo. Y de repente oigo la voz de Dios mientras me estoy preparando para bajar. Y Dios me da una palabra: no vas a predicar hoy. Quiero que pongas la iglesia a orar y a cantar. La mitad de la iglesia va a estar cantando, la otra mitad va a estar orando. Así que yo bajo por la escalera, oyendo a Dios. Y pongo a la iglesia, hermanos, de la mitad de adelante van a estar cantando, en la mitad de atrás van a estar orando. Y empezamos. Y transcurren los minutos, los minutos, los minutos. Y yo le digo: Dios, ya llevamos 15, ya llevamos 20. ¿Qué hago? Y él: siga cantando, siga orando. Y yo con ese bosquejo que me lo predicaba. Y me dice: no, no. ¿Sabe qué puede llegar a ser terrible hoy en día? Que tengamos un formato de culto donde ni Dios puede operar. Hay que ser muy disciplinados y ordenados, pero hay que dejar que Dios obre. Yo tenía un formato y es que no, Señor, no. Y a los 25 minutos le digo: Señor, ¿qué hago? Y me dice: abre los ojos. Y cuando abro los ojos, empiezo a mirar y empiezo a ver la gente somnolienta. No me había dado cuenta. Y me dice: eso es lo que te quiero mostrar. Levanta la voz y reprende lo que hay aquí. Y levanté la voz y reprendí en el nombre de Jesús. Y de repente una mujer se levanta gritando. Y cuando está gritando, le digo a los que estaban en ese momento: tráigamela para acá, una camiseta de María Leonza. Y me dice el Señor: esa es la bruja que te quería mostrar. Así que la voy a reprender. Y cuando voy a reprender a la mujer, el que estaba sentado adelante y no me había dado cuenta, en chores, era el esposo, hechicero. Y se me fue a subir al altar y le dije: te paras ahí. ¿Por qué te vas a subir? No me toque mi esposa. Ah, o sea que es un marido y mujer. Pues discúlpeme, pero usted fue el que se metió aquí. Yo no lo traje a usted. Y empiezo a reprender en el nombre de Jesús. Y caen dos muchachos en la parte de atrás. Están gritando. Le digo: tráiganlos para acá. Eran los hijos satanistas. Y los tenemos al frente a todos: la bruja, el hechicero y los dos satanistas. Y Dios empieza a decirme: ¿ahora entiendes qué estaba pasando? Porque llevaba días orando: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Pues no estaba mirando algo y de repente me dice: ve a las puertas. Y encontramos en cada esquina, trazado con alfileres y con hojas, unas cosas que prácticamente ahí empecé a entender: sí, sí puede haber un sitio. Esa noche se rompió eso y empezó un mover. Y nunca me olvidaré cuando el hombre se paró y me dijo: que a usted lo acabo, lo acabo. Que a usted lo acabo, lo acabo. Al mes, el que acabó con él fue Dios, porque se murió. Varias veces me amenazó: salgamos los dos, vamos a ver quién tiene más poder de los dos. Le dije: no, ese jueguito es suyo, no yo, no mío. Y murió muy feo.
Pero empecé a entender que aunque el enemigo perdió todo poder en la cruz del Calvario, los hombres todavía seguimos dándole autoridad. Pero en esta escuela eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Porque somos llamados a levantarnos en el nombre de Jesús. Mis amados, empiece a revisar a sí mismo. Estoy muy enfermo, desalentado, perezoso. ¿Qué está pasando? Porque es muy bueno tener esa claridad. ¿Qué está pasando con nosotros? Número 2, ¿cómo debe operar el guerrero? No solamente debo saber cómo opera el enemigo, sino cómo debemos operar nosotros. Versículo 13 al 30. Observe que cuando el rey está a punto de rendirse por miedo a hacer alianza con el enemigo, pregunto, ¿qué hace el Señor? Con voz de profeta. Vamos a orar para que se vuelvan a levantar los profetas de Dios, no los falsos profetas que andan profetizando falsedades. No, el profeta es el hombre y la mujer de Dios que se levantan a denunciar lo que no está bien y a mostrar el camino que Dios muestra. Levantar. ¿Qué es lo que quiero aquí? Mostrar cómo el Señor viene con voz de ¿qué? De profeta. Si algo me encanta de Dios es esto, que aunque nos ve caídos, Él está listo para levantarnos. El problema es que querramos levantarnos. Dios sí quiere levantarme. El problema es que yo quiera. Mire lo que hace, lo direcciona. Lo direcciona, le muestra que no está solo y que la alianza no es una respuesta. ¿Qué necesitamos en la iglesia de hoy? Dirección. ¿Qué necesita un papá y una mamá con ese hijo perdido? Dirección. ¿Qué necesita un pastor que está en un territorio y eso no funciona? Dirección. Lo que nosotros necesitamos no son consejos humanos. No, lo que nosotros necesitamos es la dirección divina. Dirección. Yo no sé usted, pero yo sigo creyendo que Él sigue hablando. Él sigue direccionando. ¿Han oído los testimonios? Vivo, estoy feliz oyendo los testimonios de los creyentes en Norcorea. Usted sabe muy bien que allá ser cristiano cuesta. Pero las cosas que estoy oyendo de lo que está pasando allá me dicen que Dios todavía está en la tierra y que todavía está haciendo cosas grandes, porque Dios está haciendo cosas grandes con gente pequeña en esos lugares. Con gente pequeña. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando, Dios sigue direccionando. El problema no está en Dios, el problema está en ¿quién? En nosotros. Él me quiere hablar, Él me quiere mostrar, Él me quiere direccionar. El problema es que yo no tengo tiempo para Él. No tengo tiempo. Hágase una pregunta, ¿cuánto hace que no hace un retiro con Él? ¿Cuánto hace que no nos apartamos en su presencia? ¿Cuánto hace que no dejamos esa cama y nos alejamos y nos vamos a un lugar como lo hizo una vez un gran predicador que le dijo a Dios, se metió en el chifonier y le dijo, de aquí no me salgo, o vienes y me hablas o aquí me muero de hambre, pero te necesito? Uno le dice, Señor, de aquí no salgo hasta que usted venga, pero le da hambre y sale y vuelve. Porque nos está faltando entender que estos tiempos son para eso. Yo no creo que Dios se haya ido. Yo creo que Dios sigue aquí. Yo creo que Dios todavía está aquí. Y que Dios anda buscando a alguien que sea capaz de decir, Señor, conmigo puedes contar. Cuenta conmigo.
El problema es este. La gente de ese tiempo no tenía nada que perder. Nosotros tenemos mucho que perder. Y cuando se tiene mucho que perder, no se arriesga. No se arriesga. Lo direccionó. Número 2, le dio estrategia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dejar que el miedo nos paralice. El miedo hay que gobernarlo. El llamado de Dios: ataque al enemigo. ¿Y cuál fue la orden? Destrúyalo. Destrúyalo. Él pregunta: ¿quién tiene que empezar la batalla? Y Dios le responde: ¿quién? Tú. Eres tú, porque eres el rey. ¿Cómo así que quién tiene que empezar la batalla? Eso es como el hombre de la casa. Bueno, ¿y quién es el que va a traer para el mercado? Cuando en la casa el hombre pierde la dirección, ella entra en tinieblas. Una mujer no puede vivir sin autoridad en su casa. El hombre no puede entender, ni puede entregar. No puede entregar. ¿Quién va a empezar? Tú. ¿Por qué él? Porque el del miedo era él. El del miedo era él. Así que no hay otra mejor manera de acabar con el miedo que venciéndolo de una forma, enfrentándolo. Observe que Dios le da la victoria. Se la dio a los príncipes. La victoria se la dio a los príncipes, pero la guerra la empieza el rey. Escúcheme, por favor. Dios me dio una palabra. El próximo avivamiento, número 1, será en las casas. El próximo avivamiento vendrá por la palabra, y el próximo avivamiento se sentará en nuestros hijos, la siguiente generación. La siguiente generación. Así que nosotros somos llamados a levantar nuestra próxima generación. Diga al que está a su lado: nuestros hijos. Nuestros hijos. Pero escúcheme, por favor. Nuestros hijos lograrán muchas victorias si la iniciativa viene de sus padres. Si la iniciativa viene de sus padres. ¿Por qué tenemos tanto hijo perdido? ¿Por qué tenemos tanto hijo que no quiere saber de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanto hijo así? Porque lo más probable es que no hemos establecido el reino de Dios en ellos. No nos hemos tomado el tiempo. No nos hemos tomado el tiempo. Hoy en día, la gran mayoría de los padres pretenden empezar a formar a sus hijos cuando son adolescentes. La Biblia no dice instruye al adolescente en su camino. La Biblia dice instruye al niño en su camino. ¿Quién tiene que empezar? Nosotros. No espere ver en sus hijos en el futuro lo que no inició a hacer cuando nacieron. Tenemos que trabajar ahí. El reino se establece de ahí, desde pequeño. Y por eso el llamado es a comprender la importancia. Amados, si el miedo nos puede llevar a rendirnos, terminaremos haciendo alianzas destructivas. Una forma de hacer alianza, ¿sabe cuál es?
volvernos pasivos espiritualmente. Volvernos pasivos. Volvernos pasivos espiritualmente es la mejor trampa para que el mal gobierne nuestra vida y nuestra casa. La voz de Dios en su palabra es la mejor guía para conocer, para creer y para actuar de la forma correcta en esta guerra. ¿Cuánto cree que estamos en guerra todavía? Pero ¿cuánto creen que la victoria nos pertenece? Pero ¿cuántos tienen que empezar lo suyo? Aquí es donde tenemos que entrar. Y nosotros ni siquiera tenemos que pelear con el diablo. Usted no tiene que ponerse a pelear con lo que ya está derrotado. Pastor, entonces, ¿dónde está mi oficio en la guerra? Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Dónde está mi oficio? ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual entonces que yo tengo que enfrentar? La verdadera guerra que la presenta Pablo con claridad es: no le dé un pie atrás al diablo. Esa es la guerra. Usted no tiene que andar con un poco de sal en la mano, con un poco de ajos en el cuello, buscando a ver cómo derrotar demonios. Ese no es nuestro trabajo. Eso es lo que quiere el diablo, que andemos a toda hora desgastados. Estamos más interesados en conocer cuántos demonios hay, cómo se llaman, que en empoderar el Cristo de la gloria. ¿Para qué desgastarnos con el que ya está vencido? Aprendamos a entronar el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Y sabe qué es entronarlo? Es entender la guerra espiritual. ¿Y en qué consiste la guerra espiritual? No retroceda un milímetro hacia atrás. No retroceda. Porque la tarea de él es hacer lo que retroceder. Los territorios, él nos entregó los territorios. Cristo nos los dio. No los volvamos a entregar. La voz de Dios en su palabra, la mejor forma, es lo que necesitamos. Escúcheme. Todo lo que Dios nos está mostrando no es para pelearlo desde nuestra humanidad. Trabaje desde su humanidad y acelerará el fracaso en su vida. No se trata de mí, se trata de Cristo. En la guerra espiritual, la victoria se logra, diga conmigo, de la mano de Dios. Y le voy a decir, y el principio más importante, más poderoso, aún que la oración que derrotará demonios, se llama la obediencia. ¿Dónde está el derecho concedido a los enemigos? Que nos volvemos desobedientes. ¿Sabe quién terminó volviendo a abrir los cielos en Israel después de 400 años? ¿Quién? Cristo Jesús. Los cielos se volvieron a abrir después de 400 años. 400 años atrás, ¿qué pasó con los cielos en Israel? Se cerraron. ¿Por qué se cerraron? Porque el libro de Malaquías es el libro de ¿qué? Que habla de la desobediencia de Israel. 400 años después aparece un hombre. ¿A qué vino ese hombre? A obedecerle a su padre. Él no tenía por qué bautizarse, no había pecado, pero él terminó diciendo: no, sí tengo que bautizarme. Porque el bautismo no es para pecadores que se arrepientan. El bautismo es para pecadores que se arrepienten y que saben que son llamados a obedecerle a su Padre. El llamado es a obedecer. Me preguntaba alguien, pastor, ¿por qué hay que orar tanto? Y le dije: por desobedientes. Y me dijo: ¿cómo así? Le dije: sí, por eso es que nos toca orar. Le dije: ¿quiere dejar de orar tanto? Aprenda a obedecer. El que aprende a obedecer ya no tiene que orar tanto.
Porque en la obediencia se abren los cielos. En la obediencia el Espíritu Santo viene y en la obediencia Dios aprueba. Pero mientras tanto siga orando. ¿Sabe por qué oramos mucho? Porque obedecemos poco. ¿Usted no da cuenta que la gente que más busca consejería es la que menos obedece? Por eso uno le pregunta a la gente, ¿va a obedecer o no? No me haga perder el tiempo. Escúcheme, la obediencia está por encima, aún de la misma oración. ¿Por qué? Porque si no va a obedecer, ¿para qué orar? No tiene sentido. ¿Para qué me pongo a orar si no voy a obedecer? Si no voy a obedecer. Me explico. Hablar con Dios no es suficiente para vencer el mal. Hablar con Dios no es suficiente para vencer el mal. Escucharlo es la clave. ¿Por qué? Porque el éxito de la vida no está en lo que le digo a Dios, sino está en lo que Dios me dice a mí. Ahí está el éxito de mi vida, en lo que Él me dice. En otras palabras, no es suficiente orar. Diga conmigo, hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Ese fue el secreto del éxito de Cristo y ese fue el fracaso de este rey. El secreto de Cristo, ¿dónde está? Que fue un hijo obediente a su padre. ¿Para qué existe un hijo? Para obedecerle a su padre. ¿Y para qué existe el padre? Para bendecir a su hijo. ¿Cuántos quieren la bendición de papá? Obedezca. Y se acabó el problema. Lo que el hijo le pedía al padre, el padre se lo daba. Yo le pregunto, cuando el hijo es obediente, ¿uno qué hace? Y número 3, para que oremos. ¿Cómo se debe operar en la guerra? ¿Cómo opera el enemigo? Asfixiándonos. ¿Cómo opera el guerrero? Obedeciendo. ¿Cómo se opera en la guerra? Versículo 31 al 43. Dios fue muy claro con Acab. ¿Qué fue lo que le dijo cuando él preguntó, ¿y quién es el que inicia esto? ¿Qué le respondió? Tú. ¿Qué significa? Que el rey debe tener en claro algo en esta guerra. Resistencia y ataque, no alianzas. Las dos palabras que Pablo presenta con afirmación frente a esta estructura de guerra, la primera, resistir al diablo. Resistencia. ¿A qué somos llamados? ¿A qué somos llamados? A resistir. Resistir al diablo y él ¿qué? Huirá. Resistir. Pero ¿cuál es la otra palabra? Atacar. Por eso en la armadura usted tiene 5 partes de la armadura para resistir y una para atacar. ¿Qué es lo que tenemos para atacar? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Atacamos con la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu?
La palabra de Dios que está encarnada en su vida, no la que está en la Biblia. Usted no coge un demonio a bibliazos. Usted no coge un demonio, apareció el diablo y cójalo con la Biblia por lado y lado. No. ¿Con qué es que se ataca al diablo? Con toda la palabra que está encarnada aquí y aquí y aquí. Por eso es que cuando el diablo se le aparece a Jesús y lo ataca, ¿cómo respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. De nada sirve que la palabra siga en la Biblia. La palabra, ¿dónde tiene que estar? En mi mente, en mi corazón y en mi vida. Para que cuando venga Él, nosotros sepamos qué le que tenemos que decir. Amén. ¿Qué le tenemos que decir? Tú, eso es lo que tenía que quedar en claro. Resistencia y ataque. Pero ¿qué es lo que Dios no permite en la guerra espiritual? Alianzas. ¿Cómo terminó llamando el rey a su enemigo? ¿Cómo lo terminó llamando? Hermano. ¿Cómo terminó llamando Lot a los de Sodoma? Hermanos. A Jesús le preguntaron, le dijeron, perdón, su mamá y sus hermanos están allá afuera preguntando. ¿Y sabe qué respondió él? Mi mamá y mis hermanos son los que están aquí. Todo lo que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabe cuál es nuestro problema? No hemos logrado establecer la cultura del reino en nuestra vida. El reino está en la Biblia. El reino está en el mensaje, pero no está en mi vida. El reino no está en mi vida, no está en mi mente, en mi corazón, no está en mi casa, no está en mi familia, no está ahí. O sea, si alguien llega, la pregunta es, si alguien entra a su casa, ¿pueden notar el reino? ¿Sabe qué debe pasar en nuestra casa? Que todo el que entre tiene que notar que ahí hay algo diferente. Ahí hay algo diferente. Cuando una persona nota que el reino de Dios está en su casa, ¿sabe qué dicen los demonios? Si no puede entrar en converso, menos yo. Pero hay demonios que hasta duermen ahí. Impresionante. Impresionante. El Mundial de Qatar. ¿Por qué terminan esta gente haciendo un mundial en su tierra cuando a ellos no les gusta? El fútbol no es de ellos. ¿Cómo es que terminan ellos haciendo un mundial? Y de hecho no haciendo, comprándolo. Y luego sacan su dinero para construir ¿qué? Estadios. Construyen estadios costosos que cuando termina el mundial, ¿qué hicieron? Desarmaron. Oiga, todo ese dinero, ¿para qué? Para llevar las naciones a su tierra. Con un solo propósito. Que todas las naciones conocieran el musulmán. ¿Y cuál era la estrategia gubernamental? Que mientras los partidos estaban ahí, la orden del gobierno, ¿cuál era? Todas las casas debían invitar a los extranjeros.
o a tomar un tinto, o a un desayuno, a un almuerzo, o a cualquier cosa, debían invitarlos a su propia casa para que desde que llegaran y entraran a cada casa, ¿qué tenían que notar los extranjeros en esa casa? Así vive un musulmán. ¿Qué hicieron? Invirtieron la más grande cantidad de dinero para evangelizar al mundo. Las cifras fueron alarmantes. ¿Por qué? Porque todos los que entraron sintieron que era ser ¿qué? Musulmán. La pregunta es, si hiciéramos lo mismo en Colombia o en cualquier país de América, ¿qué verían los demás? Estrategia, todo el mundo, los creyentes, inviten a alguien a su casa. Pregunto, ¿todos terminarían diciendo lo mismo? ¿Así vive un musulmán? ¿Será que se nos nota en nuestro estilo de vida lo que somos? ¿Qué nos está faltando? Establecer la cultura del reino en nuestra vida y en nuestra casa para que el diablo se aleje. Porque ¿sabe qué es establecer el reino en nuestra casa? Que Cristo esté ahí. Y donde está Cristo, los demonios no pueden llegar. Porque a Él le tienen miedo y le tienen pavor. Le tienen miedo. Mis amados, Dios no quiere alianzas. Y lo que estamos haciendo hoy es haciendo ¿qué? Alianzas con el mundo. Alianzas. ¿Por qué el tiempo de los jueces? El tiempo de los jueces es un tiempo de castigo. ¿Por qué? Por dos razones. Por dos razones. Por la sinvergüencería de los hijos y por la alcahuetería de los padres. Los hijos de Elí, ¿qué eran? ¿Qué eran los hijos de Elí? Sinvergüenzas. ¿Y por qué castigaron a Elí? Por alcahueta. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Exactamente lo mismo. Eso es una alianza. Pastor, es que es mi hijo. ¿Cuándo ven a usted al padre del hijo pródigo detrás del hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿qué le dijo a su papá? Me quiero ir, déme lo mío que me voy. Y el papá, ¿qué le dijo? Eso es tu problema. Ahí se lo entregó. No es problema. El hijo se fue. Muéstreme un texto que diga que él se fue detrás de él. No, señor. Los principios no se negocian, los principios no se venden, los principios no se pueden doblegar. No se doblegan. Pero ¿sabe qué hubo en el corazón del Padre? Que siempre lo esperó. ¿Por qué regresó? Porque el Padre siempre lo esperó. Cuando yo atiendo gente con sus hijos que vienen, siempre les hago la misma pregunta. Porque me los traen depresivos, me los traen ya medicados, me los traen ya psiquiátricos, ya los traen vueltos una nada. Y yo le pregunto, cuando su hijo empezó este problema, dígame, ¿cuántas horas oraba usted por su hijo? Y no me pueden contestar. ¿Cómo puedo yo colocar el reino de Dios en el corazón de mi hijo si ni siquiera estoy orando? Un espíritu inmundo me habló hace muchos años en Bolivia y me dijo, acabaré con sus hijos. Y desde ahí no lo solté de oración.
Diga conmigo, todo se arregla en el altar. Si usted no ama el altar de la oración, ¿qué va a esperar que los amen sus hijos? Si en usted no está la pasión por la palabra, ¿qué va a esperar que esté la pasión por ellos? ¿Quién empieza la guerra? Tú. Esa es tu tarea, esa es mi tarea. Es lo que nos corresponde. Y es lo que nos llamó a hacer. Quiero hijos que oren, quiero hijos que amen la palabra, quiero hijos que amen a Dios, quiero hijos que obedezcan, quiero hijos que resistan, quiero hijos que ataquen, quiero hijos de Dios. Sí, quiero hijos. Entonces empiece usted. La voz del profeta. ¿Cuál fue la voz del profeta? Acabar con el enemigo cuando Dios se lo entregó en las manos. Ayúdeme con el piano. Acabar con el enemigo cuando Dios, escúchame esto, nosotros no peleamos con los enemigos, es Él, la pelea es de Él. ¿Cuál es nuestra tarea? No hacer alianzas con Él. Él entregó, Dios entregó en sus manos al enemigo, y cuando se lo entregó, ¿qué hizo Él? ¿Qué fue lo que hizo? Se apiadó de él, tuvo piedad de él. Eso fue lo que hizo. Lo llamó hermano, lo dejó vivo. ¿Cómo lo llamó Dios? Anatema. ¿Qué significa anatema? Le dije a una hermana, la jovencita me faltó a una clase. Era una niña espectacular, una niña impresionante, con un don de ciencia impresionante. Y faltó. Así que la llamé y le pregunté, ¿dónde estás? Estoy en la casa. Tú nunca faltas, tú nunca fallas. Estoy ocupada. Y me quedé inquieto, dije, eso está como raro. Y me fui hasta la casa, llegué a la casa y apenas fui a entrar, encontré a un joven en el cuarto de ella, mechudo, con guitarra. La hermana me tomó en la puerta y yo me quedé mirando. ¿Y hermana? ¿Y ese joven? Ah, es un buen muchacho, me dijo. ¿Quiere conocerlo? Pues me gustaría saludarlo, porque yo no le había visto a Sandra, ese jovencito. Quiero saludarlo. Y apenas entré, me lo presentó, le di la mano al muchacho, el muchacho me apretó, ambos nos apretamos la mano, nos quedamos mirando y ambos dijimos, ¿no es cierto que los dos sabemos quiénes somos? Y el muchacho dijo, sí, señor. Sí, señor. Ok. No hay que decir más. Y le dije, ¿sabe qué me da tristeza? Que acabo de entrar y entiendo quién es el muchacho y ustedes ni se han dado cuenta. Sandra, ¿dónde está el discernimiento? Y le digo a ella, acabas de dejar de entrar a un satanista a tu casa. ¿Cómo se le ocurre? Ese muchacho, esto, lo otro, mire cómo canta bonito, mire cómo dibuja, ¿no ves los dibujos? Suficiente para secuestrarla, llevársela a una montaña para sacrificarla. Ya no discernimos. Ya no discernimos. Ya ni siquiera sabemos quién está entrando y lo llamamos hermano. ¿Dónde está nuestro discernimiento? ¿Dónde está nuestro entendimiento? ¿Dónde está? Estamos entregando a los hijos y las hijas a cualquiera, como si ellos no valieran. Su hijo y su hija tienen un valor muy grande. Nuestros hijos son tesoros.
No son para dejar entrar a cualquiera. Usted tiene que ver a su hijo y a su hija como ese precioso tesoro que Dios le dio. Y usted tiene que tener el suficiente discernimiento y entendimiento que su hijo y su hija no es para cualquier cosa. Es para lo mejor de Dios sobre esta tierra. Lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios. Pero tenemos que levantar ese altar. Levantar ese altar. No podemos hacer alianzas. No podemos. El llamado de Dios es acabe con eso. Si Dios nos está diciendo algo, ¿qué nos está diciendo? Acaba con eso. Ya. ¿Hay algo que Dios te está mostrando? ¿Hay algo que Dios te está diciendo y te está diciendo acaba con eso? Ya. Termínalo ya. Acaba con eso ya. Destruye eso ya. Aléjate de eso ya. Porque hay cosas que Dios nos dice, con eso no. Con eso no. Dios me dio un mapa en estos días. Se llama Renovando mi Pentecostés en 50 días. Para que cada creyente por 50 días trabaje sobre su propio ser. 41 días trabajando en su propia carne y descubriendo qué hay ahí. Y volviendo a vivir en el Espíritu. Cuando usted no renueva su Pentecostés, el Pentecostés envejece con usted. Dios nos trajo a renovarnos. Dios nos trajo a renovarnos. Dios nos trajo a renovarnos y a volvernos a levantar, porque este es el tiempo que Dios tiene para nosotros. Aborrecer el mal es parecerse a Dios. Si ya no aborrecemos el mal, algo nos está pasando. Algo nos está sucediendo. Pero no aborrecer lo que Dios dice que es malo es tener una puerta abierta hacia el mal. Ese fue el problema de Lot con Sodoma. Nunca fue un agente de cambio. Lot no fue un agente de cambio, sino un aliado de lo que Dios aborrecía. Ojo, no fue agente de cambio, sino un aliado de lo que Dios aborrecía. ¿Y qué aborrecía? El pecado. Y por eso toda una ciudad fue ¿qué? Destruida. La guerra contra el mal es la resistencia, no la alianza. Y el mejor ataque contra él es escondiéndose en la presencia del Señor. Acercaos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvernos a ¿qué? A acercar a Dios. Le he orado a Dios cada mañana que nuestra oración pase a otro nivel a partir de este encuentro. Y le he pedido que le despierte el hambre por Dios, que no lo deje ni dormir, ni comer, y que lo obligue a irse a un lugar a solas hasta que su gloria vuelva a tocar las entrañas de su vida. Lo vuelva a tocar. Volvamos a Él y tendremos cómo resistirlo. Y después de que Él vea cómo lo resistimos, no le va a quedar más de otra. ¿Que qué? Que huir. ¿Qué significa la palabra huir? ¿Qué significa la palabra huir? Abandonar, pero ¿con qué? Con fuerza. Le pregunto, ¿qué ha estado pasando con su vida?
No necesito que se confiese conmigo. Ya tengo mis propios males. Pero quiero que nos asinceremos delante de Él hoy. Y atrevámonos a preguntarnos, ¿habrá algo que el enemigo ha estado haciendo y no he detectado? ¿Que me está robando? ¿Que me está afectando? ¿Por qué no estoy orando? ¿Por qué su pasión por Él ya no es la misma? ¿Por qué su palabra ya no es lo mismo? ¿Por qué me cuesta las cosas de Dios? ¿Por qué sufro tanto con la tentación? ¿Por qué hay cosas que debería quitarlas, las soporto, las aguanto? ¿Por qué caí en esto? Colóquete en pie. Y quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos.